quería, como es preceptivo y de educación, dar las buenas tardes a todos los que estén en España y los buenos días para la amplia audiencia latinoamericana que normalmente nos acompaña en los diálogos. Reciban los que están al otro lado del charco y los que estáis en este lado del charco, una cordial bienvenida a los diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Como debe salir en algún sitio y estaba previsto en la organización del evento, yo voy a moderar el acto. Soy Tomás Mancha, investigador del Instituto y catedrático de Economía Aplicada de la universidad. Para los que se unan por primera vez, quizá a alguno le parezca reiterativo, pero lo decimos siempre, el Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá tiene como objetivo servir de soporte para el desarrollo de actividades de investigación y de transferencia de conocimiento sobre cuestiones de actualidad, retos y problemas económicos y sociales de nuestro tiempo, contribuyendo con el trabajo de sus miembros a la mejora de la investigación en economía, aunque con una vocación de acoger aproximaciones multidisciplinares. En este sentido, el Instituto aspira no solo a investigar, sino a contribuir también al debate público sobre la base de resultados empíricamente contrastados, utilizando el mejor análisis económico disponible. Por lo tanto, para nosotros, tan importante es la investigación como la transferencia de conocimiento articulada también, como normalmente hacemos a través de cursos, seminarios y otro tipo de documentos de trabajo, monografías, ensayos, etc. Y dentro de ese marco de transferencia es donde se encuadran los diálogos del Instituto, que ya van en su quinta entrega con el tema de hoy, Colombia en la encrucijada, que responde de alguna manera a esta inquietud y quiero agradecer la notable acogida que está teniendo esta iniciativa y que como comentaba al principio, los asistentes a este evento pues lo hacen desde puntos, algunos tan próximos, como algún compañero que tengo cerca mía. Yo estoy ahora mismo en mi oficina de la facultad, y también evidentemente en puntos tan lejanos, pues 8.000, 9.000 o 10.000 kilómetros de distancia, los que estáis en Brasil, en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Chile o en otros países latinoamericanos. Hoy, como novedad, en el tema de debate que tenemos hoy, que es Colombia en la encrucijada, que es un tema que la situación de Colombia, la verdad, a mí digamos, dicho de la manera más suave posible, lo menos que hace es deprimirme, a la vez que preocuparme. Y ese fue, digamos, el leitmotiv fundamental que me llevó a contactar con los tres ponentes que tenéis, los tres panelistas que tenéis hoy. Los tres son profesores de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá, Álvaro Moreno, Gonzalo Cómbita y Manuel Muñoz, que en ese orden van a intervenir. Y ahora diré de qué va a hablar cada uno de ellos muy rápidamente. Y para hacer esto, voy a obviar lo que normalmente cuando nos ponemos en un plano muy académico a veces hacemos, que es hacer una especie de panegírico de los buenos docentes y los buenos investigadores que lo son además en este caso, los tres, con docencia, en el caso de Álvaro y de Manuel Muñoz por razones biológicas ya de bastantes años, en el caso de Gonzalo con menos años porque es más joven, pero ya con los tres con un currículum investigador bastante importante, y sobre todo con capacidad para hablarnos de los tres temas que nos van a hablar hoy, porque Álvaro nos va a hablar precisamente de lo que él llama las cuatro crisis: la crisis sanitaria, que vivimos todos, pero Colombia lo vive particularmente, como él seguramente nos planteará, lo vive a lo mejor peor que otros sitios; la económica, que yo estaba mirando datos recientes sobre Colombia, y los datos que están actualmente visibles
de organismos oficiales o no oficiales de Colombia no van más allá de abril, por lo tanto no recogen lo que ha pasado en el mes de mayo en Colombia, que me imagino que habrá tenido una incidencia muy negativa en una tasa de paro que ya andaba por el 16%. No sé si la inflación ante la escasez habrá hecho que los precios, en lugar de estar como estaban en el 1,6, puedan estar en más. Y no sé si la deuda, que ya era alta, es más alta todavía porque el Estado se está viendo obligado a sufragar vía deuda seguramente mayores gastos. Digo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis ecológica en un país con una belleza y con un activo ecológico, unos activos ecológicos tan importantes como Colombia. Y finalmente, y como diríamos en inglés, last but not least, la vertiente política, que yo creo que en este caso es crucial, porque el desencadenante de la crisis, como me imagino que vive Colombia, está básicamente y fundamentalmente en la mala ocurrencia de un gobierno en poner en marcha una reforma fiscal que en el mejor de los casos, si uno quiere ser muy benevolente, tiene que calificar de inoportuna. Yo no voy a entrar en si técnicamente es bueno o no, a lo mejor técnicamente era una maravilla, era la octava maravilla del mundo, pero no era el momento para implementar y poner en marcha una reforma fiscal, que es digamos, la gota que ha hecho desbordar el vaso de problemas que estaban latentes en la sociedad colombiana y que a mi juicio es el efecto más negativo de esta crisis genérica que vive ahora Colombia, y es, yo lo entiendo como la ruptura del contrato social. En Colombia se ha roto el contrato social. La gente, hay mucha gente, la que sale todos los días a la calle, esa gente que además se juega la vida. No sé si tenéis datos, pero yo creo que ya hay a lo mejor más de 70 muertos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, algunos puntualmente no, por disparos en muchos casos o de la fuerza pública. También hay algunas decenas de desaparecidos que desgraciadamente en la historia de todos los países donde sufren desapariciones, pues tienen un origen también en las fuerzas públicas, que son las que hacen desaparecer a estas personas. Así que Álvaro Moreno nos delimitará dentro de nada, de un minuto, las 4 crisis. Gonzalo Cómbita nos hablará de uno de los temas que yo comentaba, que me imagino que Álvaro puede pasar más de puntillas sobre él, que es el tema de la deuda y de la reactivación económica, que parecía vivir Colombia desde comienzos de este año y que a lo mejor ahora esa reactivación de alguna manera se ha parado. Y en tercer término, Manuel Muñoz nos hablará de uno de los temas, yo diría, donde se refleja más, y yo creo que está en el origen de la ruptura del contrato social, y los datos disponibles marcaban que la pobreza en Colombia había empeorado. La gente en Colombia es más pobre en términos objetivos. Manuel Muñoz nos iluminará sobre este tema. Y yo ya no quiero gastar más tiempo. Creo que el tema es un tema importante, es un tema que preocupa, imagino, porque no es nuevo este tipo de acontecimientos en Latinoamérica. En Chile se vivieron unas jornadas parecidas hace ya unos meses, y puede aparecer en otros países donde se acabe manifestando eso que yo de manera suave y quizás muy académica llame la ruptura del contrato social, pero que en el fondo lo que marca no es otra cosa que el malestar de una sociedad que no está de acuerdo con unos dirigentes que se muestran oportunistas e inoperantes. Así que, sin más preámbulos, Álvaro, tienes la palabra en los términos de tiempo que hemos acordado. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes allá en España y buenos días a los asistentes en Colombia y América Latina. Bueno, en primer lugar agradezco al profesor Mancha y al Instituto y a la Universidad de Alcalá por invitarnos a compartir nuestras apreciaciones sobre la crisis y la situación colombiana. Bueno, entonces yo voy a hacer una síntesis sobre la apreciación de lo que yo he llamado las 4 crisis, que algunas se comparten con otros países en el mundo y algunas tienen algunas particularidades en el caso colombiano. Entonces, la primera, por supuesto, es la crisis sanitaria, que surge como un shock externo a Colombia y a otros países del mundo por el problema del COVID-19. Esa tensión se libra frente a el tipo de sistema de salud que se está
que se ha desarrollado en cada uno de los países. Yo considero que el debate alrededor de la crisis sanitaria tiene que ver con sistemas privados o públicos. En Colombia, el sistema de salud y la atención a las personas se ha ido privatizando. Eso ha hecho que sea un sistema frágil frente a este tipo de emergencias. Y efectivamente Colombia tiene uno de los peores indicadores, no solo de contagio, en términos de muertes también por millón de habitantes al día de hoy, ¿no? Y el sistema, si bien no ha colapsado completamente, prácticamente hemos tenido ya 3 o 4 picos con altas tasas de mortalidad diarias, lo que refleja la gran fragilidad del sistema para no solo atender a las personas, sino también en términos de pruebas y en términos de seguimiento a los contagios. Eso no ha sido eficiente en Colombia. Hay una crisis económica producto efectivamente de este choque externo asociado a las políticas que se dieron inicialmente de cuarentenas y cierres de actividades no esenciales. Es un choque de oferta negativo, pero después eso se reflejó en un choque de demanda muy fuerte que llevó a un incremento en las tasas de desempleo del orden del 18 al 20% en Colombia en el 2020, en varios meses, y a una caída fuerte en los ingresos de los hogares y de las empresas. A esa crisis hay también dos percepciones en Colombia, una del Premio Nobel de Economía Robert Lucas, que considera que lo importante es mantener mercados laborales flexibles y reducir los costos laborales. Y yo considero que la visión más adecuada en estos momentos de crisis es la visión keynesiana, donde hoy día el choque fundamental es un choque de demanda, caída de ingresos de los hogares, altas tasas de desempleo. Por tanto, las políticas deberían ser de corte macroeconómico, asociadas a un aumento en la demanda agregada por parte del gobierno. Hay una crisis ecológica que es común a todos los países del mundo, que se ha habido, digamos, eh, complicando no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. Esto tiene que ver con esa tensión entre el crecimiento y el decrecimiento económico. Yo no soy experto en eso, pero aquí está presente esa crisis. Y por último, hay una crisis de carácter político, donde hay dos aproximaciones. El trabajo importante de Karl Polanyi, donde, digamos, en tensiones de políticas de libre mercado que destruyen lo que él llamó las mercancías ficticias, o sea, el trabajo, la naturaleza y el dinero. Cuando uno trata de implementar el mercado, la oferta y la demanda sin regulación, entonces surgen contramovimientos que tratan de contener esa acción del mercado, destruyendo estas tres pseudomercancías o mercancías ficticias. En Colombia, estos contramovimientos se han ido constituyendo a lo largo de los últimos años a partir de las políticas de libre mercado y estallaron, por supuesto, en el año 2021 con el paro nacional. Esos contramovimientos tienen una tensión con lo que yo considero que es lo que denomino las plutocracias autoritarias, o sea, no, el gobierno de los ricos, pero además con políticas antidemocráticas. Entonces, estas son las 4 crisis que efectivamente estamos sufriendo hoy día, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y hay una cuarta crisis que se supone que es la crisis fiscal, que llevó a la presentación de una reforma fiscal, tanto tributaria como de gasto público al Congreso, y que detonó digamos, la situación del estallido social colombiano. Voy a mostrarles que la tal crisis fiscal no existe en Colombia con base en los mismos datos del gobierno nacional y en la exposición de motivos de la reforma tributaria y en el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2030. Bueno, 4 tipos de medidas se implementaron en Colombia, las voy a enumerar rápidamente. Para la crisis de salud pública, entonces, se hicieron cierres y cuarentenas, un adecuamiento y preparación del sistema hospitalario frente al pico de la epidemia, primas a los trabajadores de salud, entre otros, pero no se tocó a las EPS. Las EPS son intermediarios de los recursos de salud, son de carácter privado, pero los decretos de emergencia simplemente no hicieron ninguna referencia
a las restricciones que debían imponerse a este tipo de instituciones, ni a su compromiso con la atención de salud. No hubo mayor injerencia sobre el manejo privado de los recursos públicos de salud. Medidas de apoyo a los hogares y a las empresas, esto es la respuesta a la crisis económica, de choques de oferta y choques de demanda. Entonces, básicamente hubo incentivos, deducciones tributarias, créditos con garantías, transferencias mínimas a las familias, hipotecas inversas, negociaciones entre arrendatarios y arrendadores, sistemas de pagos diferidos de servicios públicos. También las entidades financieras aplazaron el pago de crédito y de deudas del sector privado, hogares y empresas. Hubo transferencias de fondos privados de pensiones al sistema público. Eso se implementó en los decretos de emergencia, pero finalmente la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales, ¿no? Gran parte de estas medidas que diseñó el gobierno y asignó recursos públicos del presupuesto de manera, digamos, extraordinaria, respondieron esencialmente al choque de oferta. Hubo gasto público asignado al choque de demanda, que fue lo que se conoce como el ingreso mínimo solidario, que eran transferencias monetarias a las familias, producto, por supuesto, de los cierres. En Colombia, cerca del 60 al 70% de la población económicamente activa es del sector informal, y los cierres y las cuarentenas los afectaron pues, de manera dramática. Medidas para atender la crisis económica, pues también hubo una política fiscal expansiva, o sea, se desactivó lo que se llama la regla fiscal, que es una regla de austeridad, y la política monetaria, por supuesto, también tuvo un canon de expansión y dar liquidez al sistema. Y a la crisis política que se venía ya desde el año 2019 con grandes manifestaciones, pero que digamos, se detuvieron con la pandemia y las cuarentenas, etcétera, y el distanciamiento social. El gobierno ha seguido una acción, yo diría, autoritaria. Primero, una cooptación de los órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, fueron coactadas por el gobierno nacional a partir del nombramiento de amigos del gobierno. Hubo un pacto corporativista entre gremios, corporaciones multinacionales y grupos económicos y nacionales, y hubo medidas de coerción y deslegitimación de los movimientos sociales, especialmente la Vinga, que había empezado en el año 2020, y fue bastante deslegitimada y con medidas de coerción, pero fue un proyecto, un movimiento importante en el año 2020 que anticipaba lo que se venía para el 2021. Bueno, acá lo que yo les presento es una comparación del gasto público como proporción del Producto Interno Bruto destinado por diferentes países de la OCDE y de América Latina. Recuerden que Colombia hace parte de la OCDE y de otros países del continente. Entonces, mientras más o menos el promedio de gasto público, por lo menos hasta finales del año 2020, para atender la pandemia fue de 6.3% en este grupo de países, Colombia apenas asignó 2.8% del Producto Interno Bruto. Realmente una política bastante mezquina y bastante conservadora desde el punto de vista fiscal. Acá está la política de tasa de interés de los bancos centrales de los países, de algunos países de la OCDE y de América Latina. Esta es la trayectoria de las tasas de interés de intervención de los bancos centrales. Aquí está la línea negra punteada, define el año 2019 y todo el año 2020 hasta noviembre de 2020, que tenía yo datos para estos países. Lo que muestra es que gran parte de los países de la OCDE que hacen parte de este conjunto de países y de América Latina mantuvieron una trayectoria de reducción rápida y aguda de las tasas de interés. Muchos países, incluso de Europa, tienen tasas de interés negativas, y la verde gruesa, esta es Colombia, y ha sido una de las políticas monetarias, si bien expansiva, también muy, muy conservadora en términos de reducción de tasas de interés y dar liquidez al sistema, aunque lo hace con mecanismos de
compra de activos por derivados financieros con el sistema de pagos del país. Pero de todos modos la tasa de intervención sigue siendo alta respecto a los estándares internacionales y a la gravedad de la crisis. O sea, realmente es una tasa relativamente alta. La morarita es México, o sea, uno lo sorprende porque en México hay un gobierno que se supone que es de izquierda y en Colombia hay un gobierno de derechas y sin embargo tienen políticas bastante conservadoras desde el punto de vista de la política monetaria. Acá lo que yo hice fue calcular el índice de miseria macroeconómico, es un índice propuesto por un economista norteamericano, Okun, y consiste en sumar dos variables fundamentales que determinan el bienestar de las personas a nivel macro y a nivel microeconómico, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Entonces esto es para el mismo conjunto de países de la OCDE y de América Latina, algunos de América Latina. El café es el colombiano y como ustedes ven, durante el periodo 2020 es el país donde se dispara ese índice de miseria macroeconómica con un incremento muy grande de la tasa de desempleo y una tasa de inflación que si bien se redujo, no se redujo mucho. Por tanto, lo que más muestra esto es la desocupación que se disparó en el país. El resto de países, como ustedes ven, el índice de miseria macroeconómica mantiene una tendencia decreciente, solo en 3 países crece de la muestra, pero lo importante es la alta inclinación del deterioro de ese índice, que es importante para medir desde el punto de vista macro el bienestar y el efecto de las políticas macro, la política fiscal, la política monetaria, que debieron ser contracíclicas y compensar estos choques externos y de oferta y de demanda. Pero no lo hicieron realmente porque el incremento fue dramático. Acá, en este gráfico, relaciono en el eje de las X el gasto público y en el eje de las Y el índice de miseria macroeconómica que calculé. Como ustedes ven, el gráfico lo que indica es que entre mayor fue el gasto público de los países, menor fue el índice de miseria macroeconómica en términos de desempleo e inflación, y Colombia es uno de los países con mayor índice de miseria macroeconómica de la muestra y con un menor gasto público como proporción del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, gran parte del malestar y la gravedad de la crisis en Colombia fue producto de malas políticas fiscales y monetarias, que no fueron adecuadas para la magnitud de la crisis. Bueno, acá, y este gráfico es importante porque esta es la descomposición de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2020 por el lado del gasto o por el lado de la demanda agregada. El Producto Interno Bruto decreció en el 2020 producto de la pandemia, los cierres y las cuarentenas en el orden de 7 puntos porcentuales, o sea, 7%. Y la explicación esencial de ese decrecimiento del Producto Interno Bruto es un choque de demanda, esencialmente. El consumo de los hogares decreció menos 3.8% y la inversión de las empresas decreció menos 4.4%. El gasto público que debió compensar esta caída en la demanda agregada con una política contracíclica realmente fue un incremento apenas del 0.5% y de hecho el efecto compensador por la reducción de la balanza comercial del país fue mucho mayor que el gasto público, que además fue automático porque el cierre de todas las economías mundiales y de las importaciones y exportaciones, pues efectivamente fue como un efecto más endógeno que decisión propia de las autoridades. O sea que lo que muestra este gráfico es que la política contracíclica del gobierno fue un completo desastre, o sea, no se hizo nada para contrarrestar esta caída en la demanda agregada, a pesar de lo que diga el gobierno y de lo que decía el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces, una primera conclusión es que una política monetaria tímida y una política fiscal austera, sin alerones y para tiempos normales, fue la combinación perfecta para terminar en el peor desastre económico de los últimos 100 años. Yo lo que digo es que, si bien el choque del COVID-19, las cuarentenas, etcétera, y la restricción de actividades no esenciales, explica en parte la caída del ingreso y el aumento del desempleo, el resultado final se debe, perdón, esencialmente a malas políticas macroeconómicas.
En este sentido, otra conclusión importante es que lo que se conoce como el nuevo consenso macroeconómico no solo no respondió a la crisis 2007-2008, sino que tampoco a la crisis del 2020. El nuevo consenso macroeconómico consta de 3 ecuaciones, una curva IS, una curva de Phillips que establece relaciones entre desempleo e inflación, y una regla de política que es la regla de Taylor de tasa de interés. Lo que dice el consenso de Washington es que con solo política monetaria y fijación de tasa de interés, uno puede, digamos, estabilizar la economía cercana al pleno empleo y cumplir la meta inflacionaria. Lo que mostró la crisis financiera de 2007-2008 en los países ricos y la crisis del año 2020 en Colombia es que ese esquema de manejo de política macro, digamos, fracasó totalmente porque la política fiscal no juega un papel trascendental en este esquema. Y de hecho, en Colombia no se usó la política fiscal realmente. Finalmente, lo que digo es que los responsables de política macroeconómica no hicieron nada para evitar el sufrimiento humano evitable en el país. Ahora, la pregunta es si existe una crisis fiscal, ¿no? Que fue el argumento y lo que más ponderó realmente el gobierno nacional. No le interesó mucho la crisis sanitaria, no le interesó mucho la crisis económica, no le interesó mucho la crisis ecológica y desentendió totalmente la crisis política, atendiendo con acciones represivas. Entonces, pero sí le dio toda la ponderación a la crisis fiscal, que parece ser que el gobierno había generado desde el año 2019 con las exenciones tributarias que le había hecho a las grandes corporaciones empresariales y financieras y a los ricos del país. Eso era realmente lo que generó el hueco fiscal. Entonces, para poder evaluar si existe o no una crisis fiscal, yo digo que no, y voy a tratar de mostrarles. Parto de 2 principios fundamentales. Uno se debe a Richard Feynman, un premio Nobel de Física, el padre de la electrodinámica, y él decía lo siguiente: la ciencia enseña que se debe dudar de los expertos. La ciencia es el convencimiento de la ignorancia de los expertos. Entonces, mi lectura de los documentos para la reforma tributaria, tanto el marco fiscal de mediano plazo y la exposición de motivos, fue dudar de los expertos que construyeron efectivamente esos documentos para justificar la existencia de una crisis fiscal y la necesidad de una reforma drástica al sistema tributario y a la asignación de gasto público. Y el otro principio tiene que ver con Hegel en la ciencia de la lógica. Hegel decía, la verdadera refutación debe atender a la fuerza del contrincante y atacarlo donde él no tiene razón y es débil, pues no ayuda al asunto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo parto de la fuerza del argumento del Ministerio de Hacienda y de los documentos del gobierno para justificar la reforma que presentaron al Congreso este año y que llevó pues al paro nacional y al estallido social. Entonces partimos de una ecuación, yo no voy a enredarme en esto, solo les muestro que existe una ecuación, que esta es una ecuación en diferencia que determina la dinámica de la deuda como proporción del PIB. D minúscula es la proporción de la deuda pública total en proporción al PIB, R es la tasa de interés que se paga por esa deuda, G es la tasa de crecimiento de la economía, D en T-1 es la deuda en el periodo anterior y este XT es el déficit fiscal primario. Entonces, si la tasa de interés real de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento, esta restricción es efectiva y puede efectivamente generarse un problema de sostenibilidad fiscal, dependiendo si es deuda externa o deuda interna, o un problema, digamos, de sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero si la tasa de interés real de la economía es menor que la tasa de crecimiento de la economía, pues efectivamente esta restricción no se hace efectiva, no hay problema de deuda y no hay problema fiscal, independientemente de si yo tengo déficits fiscales primarios de manera persistente. Entonces, lo que yo voy a mostrarles es que en el caso colombiano, hacia futuro, con base en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, efectivamente se cumple la segunda condición. O sea, la tasa de interés real es menor que la tasa de crecimiento que ellos proyectaron hasta el año 2030, con base en supuestos razonables y yo los acepto. Entonces, en ese sentido, digamos, viene mi refutación. Entonces,
Oliver Blanchard, un economista del MIT, en el año 2019, escribió un paper en el American Economic Review que se llama Deuda Pública y Tasas de Interés. Él lo que muestra es que en Estados Unidos, por lo menos en los últimos 60 años, la tasa de interés real de la deuda es menor que la tasa de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. O sea que en Estados Unidos, en los últimos 60 años, nunca ha habido un problema de sostenibilidad fiscal, por tanto no se requieren políticas de austeridad ni reformas para ajustar impuestos y gastos para reducir el déficit y detener el incremento de la deuda pública. Él dice que si ese patrón se repite hacia futuro, pues entonces no hay ningún problema fiscal y no hay que hacer superávit primario ni reformas de carácter drástico para ajustar las finanzas públicas. Entonces lo que yo voy a mostrarles es que esto es exactamente lo que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, muestra en sus documentos, aunque los datos hay que derivarlos a partir de sus propias proyecciones. Entonces, el futuro de Colombia, de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo, es un documento que se construye para definir la política fiscal del gobierno nacional, que va hasta el año 2030. La exposición de motivos de la reforma fiscal, que fue la que presentó el gobierno este año, también tiene proyecciones hacia futuro, y el plan financiero 2021, que también actualiza lo que pasó en Colombia con el COVID-19. Lo que voy a mostrar es que la tasa de interés real implícita de la deuda del gobierno central nacional es menor que la tasa de crecimiento del PIB real entre el año 2019 y 2030, que es la proyección de esos documentos que justificaron la reforma fiscal para contener la supuesta crisis fiscal que realmente no existe. Entonces, este es un gráfico que aparece en la exposición de motivos. La línea azulita, esta línea azulita es la trayectoria del Producto Interno Bruto proyectado por los modelos del Ministerio de Hacienda, es un índice, sin COVID-19. El COVID-19 lo entienden como un choque exógeno que reduce el nivel del Producto Interno Bruto, pero miren que no afecta la tasa de crecimiento del PIB. La tasa de crecimiento del PIB es la inclinación de la curva y efectivamente antes y después de COVID el crecimiento de largo plazo no cambia. Si uno calcula la tasa de crecimiento de este índice es más o menos 4.6. O sea, es la proyección del gobierno nacional y del Ministerio de Hacienda de cuál debe ser la tasa de crecimiento entre el año 2020 y el año 2030. Entonces asumo esta tasa de crecimiento a partir de los mismos documentos del gobierno nacional, ¿no? Entonces miren que utilizo la ecuación que les mostré anteriormente para calcularla, para definirla, encontrar la trayectoria de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Asumo un déficit primario del 2%, más o menos es un promedio de los datos de los mismos documentos, una tasa de interés del 5.5 nominal y una inflación del 4% que está en el Banco de la República. Con esa información puedo calcular la dinámica de la deuda desde el año 2020 hasta el año 2056. Y como ustedes ven, la trayectoria de la deuda con esta información y estas proyecciones del gobierno nacional es decreciente. Cuando la participación de la deuda pública sobre PIB es decreciente, se dice que estamos en supersolvencia, o sea que no hay ningún problema fiscal, el déficit fiscal no es ningún problema, no hay que hacer ningún ajuste, y yo empiezo de más o menos una deuda del 70% del PIB, que es producto de la crisis del COVID-19. Más o menos esa es la deuda pública hoy colombiana. Y aquí están las proyecciones de la exposición de motivos que se utilizó para justificar la reforma tributaria. Entonces, efectivamente, con la reforma tributaria y con el ajuste, con la recomposición del gasto público, las barritas son la deuda pública, que es decreciente a lo largo del tiempo, y la roja, estoy calculando la tasa de interés real menos la tasa de crecimiento de la economía. Este dato, este R hay que derivarlo a partir de las proyecciones de pago de intereses y deuda del gobierno. Entonces, cuando yo hice ese cálculo, que no está explícito en ese documento, pero es parte de sus supuestos de los modelos de proyección, miren que esta diferencia siempre es negativa. Eso quiere decir que se cumple la condición de Blanchard, por tanto, no hay ningún problema de deuda pública y no era necesaria ninguna reforma tributaria. De hecho, si estas proyecciones son correctas y tienen sustento en los supuestos de los modelos del Ministerio de Hacienda, no se requiere ninguna reforma tributaria, por lo menos ahora, aunque están haciendo otra reforma tributaria, digamos, en estos días.
Bueno, yo voy a saltar estas grafiquitas que lo había hecho para otro, pero quiero mostrarles solo este trade-off terrible de Colombia. O sea, en Colombia, a lo largo de los años, realmente el trade-off no es entre inflación y desempleo, sino el trade-off entre inflación y violencia. La inflación mide el conflicto distributivo de un país efectivamente la tensión distributiva del ingreso y la riqueza de un país se puede expresar en la inflación. En Colombia, lo sorprendente, la línea puntuada roja es la inflación, esto está entre el año 2020 y el 2021. Como ustedes ven, hay una desinflación de la economía, aquí hay un pequeño incremento en la inflación en abril, pero hay la línea roja dice que la inflación tiene una tendencia decreciente. Y la línea negra punteada son las masacres que han ocurrido en Colombia, número de masacres en Colombia, con asesinatos con más de 3 personas desde el año 2020 hasta el año 2021, abril. Y como ustedes ven, mientras que la inflación degrese, la inflación de violencia en el país aumenta en términos de masacres. O sea, en Colombia es la violencia la que dirime el conflicto distributivo. Eso ha sido en los últimos años y esto se ha agudizado con el nuevo gobierno de Duque. Voy a darles otros datos importantes. En el año 2016 se asesinaron 21 líderes sociales en Colombia y entre el año 2019 fueron 279 durante Duque y en el año 2020 251 líderes sociales, ¿no? A mayo del 2021, este año, se han asesinado 67 líderes sociales, ¿no? Y solo quiero terminar que la política macroeconómica también ha sido desastrosa. Las microempresas han entrado en quiebra o han cerrado 509.370 empresas, que son las que más empleo generan en la economía, y las medianas y pequeñas empresas han quebrado cerca del 10%, a pesar de que gran parte de las políticas macro fueron por el lado de la oferta para sostener las empresas, también eso fue, digamos, insuficiente, ¿no? Bueno, yo dejo ahí, espero no haberme, ¿sí? Extendido más de la cuenta. Muy bien, Álvaro. Sí, te has extendido un poquito más, pero yo no tenía fuerza moral para cortar una argumentación tan bien montada y tan bien hilada y que tira por tierra toda esa serie de discursos técnicos desde muchos lugares del mundo, ¿no? Diciendo lo oportuna, lo adecuada que era la puesta en práctica de la reforma fiscal. La has desmontado con argumentos técnicos tan sólidos como los que podían utilizar los que están en la otra parte, los que la defienden. Y yo me creo más los tuyos. Pero esto es un juicio de valor, claro. Gonzalo, tienes la palabra. Me imagino que vas a abundar un poquito en el tema, ¿no?, de la deuda, ¿no? Okay, muchas gracias. Buenas tardes en Europa y buenos días aquí en América. Gracias por la invitación al profesor Mancha, a la universidad y al instituto. También un saludo pues, a los que están participando y a los que vean esto de manera sincrónica. Yo voy a ser más preciso y efectivamente voy a hablar algo de la deuda, pero en el fondo mi presentación recoge más una explicación de cómo la naturaleza desigual del modelo de crecimiento colombiano, ¿cierto? Digamos, genera, perdón que se me generó automático, genera una exclusión, ¿sí? O sea, el modelo de nosotros es bien excluyente y eso pues se manifiesta como en la protesta de las personas y simplemente era como una olla que tenía bastante presión. Siempre la ha tenido, pero las formas en que se ha sacado la presión pues no es de los más ortodoxo, como decía el profesor Álvaro Moreno. Entonces, lo primero que diría yo es que en Colombia pues funciona muy bien lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Y la doctrina del shock pues se documenta cómo una sociedad puede ser sometida a situaciones límite, a situaciones que le hacen tomar decisiones que de otra manera no hubiera tomado y entonces aceptar, por ejemplo, reformas como la reforma tributaria o reforma a la salud y todas las que vinieron y que terminaron desencadenando la protesta social más intensa.
Entonces, dentro de esos choques, pues tenemos los eventos naturales, las crisis económicas o las guerras, y yo creo que de las tres tenemos en Colombia de manera intensa. Entonces, parece que nosotros no tenemos, pues como que un choque ahora, sino que hemos tenido un choque permanente y que de manera cíclica se intensifica, ¿sí? O por lo menos se revela, ¿sí? Entonces, pensando en ese nivel de aturdimiento que tenía la sociedad colombiana, los tecnócratas hacen estas reformas y hubo un punto donde la gente ya no soportó este nivel digamos, de abuso, si se quiere decir, en términos pues, de los derechos que la gente tiene como mínimo, y ya pues hubo unas manifestaciones más evidentes, ¿cierto? Digamos que es lo que ustedes seguramente han visto y han conocido o han leído. Entonces, como les decía, a mí me parece que es un escenario de shock permanente que se intensifica transitoriamente y que simplemente lo que hace es reforzar un proceso de exclusión. Yo consideraría también que, siguiendo un libro que se llama La horrible noche, que edita la Universidad Nacional C de Medellín, de Forrest Hilton, habla de la historia económica, de la historia política de Colombia y muestra cómo durante 4 episodios muy claros, tal vez este sea un quinto, donde la ciudadanía pide ser tomada en cuenta, es ignorada completamente y reprimida con muchísima fuerza. O sea, estos intentos de reforma, de revolución, de reconocimiento de derechos, lleva represado casi toda nuestra vida republicana porque no ha sido posible desfogarlo de maneras democráticas, ¿sí? Entonces, digamos, creo yo que es parte del escenario colombiano. Dentro de esto, como les mencioné, pues está la reforma tributaria que se planteó para que la cual ya han hablado y pues simplemente recordar que primero ningún país de América Latina se había lanzado con tanta intensidad, siendo tan buen estudiante de los modelos de austeridad y de equilibrio fiscal, en parte también presionado por las calificadoras de riesgo que podrían incrementar su nivel de deuda y también por un nivel de adoctrinamiento muy fuerte de los tecnócratas que, como mencionó el profe Álvaro Moreno, pues no toman medidas macroeconómicas un poco menos ortodoxas, como de hecho lo han hecho en muchas otras regiones, incluso donde esas teorías han sido originadas, ¿no? Entonces, la reforma tributaria no es más que un reflejo de esa naturaleza del comportamiento de la clase política y de la tecnocracia colombiana. También yo creo que la intensificación de la presión se ha dado por el abandono yo no sé si el abandono, pero sí por lo menos ya ni siquiera se toma en cuenta la idea del pleno empleo como una política pública y se fue como en Europa o en Estados Unidos hacia una política de plena empleabilidad, ¿sí? Donde efectivamente el problema del empleo recae en los individuos, donde el problema de la pandemia recae en los individuos, o sea, se individualizan todos los problemas, cada cual debe solucionarlos y, digamos, el Estado se lava las manos sobre la suerte de la sociedad en su conjunto y particularmente en este caso del empleo como una variable fundamental. Nosotros tenemos niveles de informalidad de más del 50% y si a eso le sumamos la tasa de desempleo alta que tenemos una muy buena proporción de la población, casi 3/4 partes excluida del sistema productivo formal, de lo cual no ha sido posible incorporar, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues la gente, el pueblo colombiano solicita una reivindicación de eso y una nueva trayectoria para incorporarles. Luego también está cómo no se ha consolidado y de hecho se ha reversado la estructura productiva. O sea, nosotros no terminamos de consolidar un proceso de desarrollo productivo complejo hacia industrializaciones o sofisticaciones en los procesos. Y por el contrario, hemos venido desescalando
o regresando la estructura productiva a menos complejidad, una estructura que no absorbe empleos, no crea empleos, perdón, que no genera, que no distribuye esa prosperidad de esa manera, una estructura productiva que es muy volátil y especulativa y básicamente genera rentas en sectores como el financiero, el minero energético y la construcción. Entonces, digamos, creo yo que son sectores que se han consolidado dentro de una ola global, que es esta ola de financiarización, donde lo último que interesa es la creación de puestos de trabajo y del crecimiento en sí mismo de las empresas. Entonces, eso se ha traducido en este nivel de exclusión cada vez más fuerte, en una concentración del ingreso más intensa y por lo tanto metiéndole presión más a la situación colombiana. También hay una situación de exclusión financiera donde los resultados digamos, positivos se privatizan y se socializan las pérdidas, ¿sí? Que es un modelo que se intensificó, digamos, como decía, en los años 70 en la globalización mundial, diría yo, por lo menos la globalización financiera, y eso se percibe en Colombia con los términos que he mencionado. Tal vez podríamos ir en detalle a algunas cosas. Entonces, si me permiten, ahora no me dejó avanzar, perdón. Listo. Entonces, en este punto, pues, de los datos de la OCDE, ustedes pueden ver en la línea rojita la tasa de desempleo colombiana, que primero, si lo comparan contra otros países de la región, o sea, de nuestra región, pues es altísima. Luego se compara más ¿cierto? Perdón, aquí estás comparado con desempleos latinoamericanos, no está con el de la OCDE. El de la OCDE también se nota, digamos, contra Grecia, España, en las situaciones más difíciles, unas tasas de desempleo muy, muy altas, pero dentro del contexto latinoamericano y teniendo en cuenta algunas diferenciaciones en las técnicas de medición que hacen difícil la comparación, pero más o menos la tasa de desempleo de la economía colombiana es siempre de las más altas, si no es que durante buenos periodos es la más alta. Y digamos que durante la crisis se nota cómo dispara la exclusión, o sea, el desempleo se incrementa ostensiblemente y en parte por lo que decía el profesor Álvaro Moreno, por un manejo muy malo de la política macroeconómica, siguiendo políticas de austeridad y siguiendo, digamos, unos cánones de ortodoxia cuando la situación no lo ameritaba, incluso en los casos de algunos autores que se manifiestan como ortodoxos y que ustedes conocen y que ya les ha presentado como Blanchard acá en este día, el profe Álvaro Moreno. Este cálculo, yo puse aquí primero, pues perdón que me tocó cortar del computador una imagen, no alcancé a editarla un poco mejor, pero esto salió, si ustedes alcanzan a ver, en julio 26 de 2019, cuando todavía no habían empezado los temas de las cuarentenas. Y allí ustedes pueden observar el titular. Estos dos personajes son el gerente del Banco Central, el de la derecha, y el de la izquierda es el ministro de Hacienda, que salió por el que hizo estallar, que puso la gota que rebasó el vaso, el ministro Carrasquilla, ministro de Economía de nuestro país, ¿sí? Entonces, vea lo que decían en ese tiempo, lo mantuvieron incluso hasta bien cerrada, hasta ya casi comenzando los confinamientos, fruto de las cuarentenas del COVID, donde dice que no sabían por qué la economía crecía y generaba desempleo. Entonces yo hice un cálculo en mi tesis doctoral, que es la elasticidad amplio producto, que está aquí en esta grafiquita, y pueden ver pues la elasticidad amplio producto medida como el porcentaje de crecimiento de la ocupación por cada punto porcentual de crecimiento económico. Entonces, ¿cuánto crecía en empleos la economía cada vez que crecía, cuánto crecía el empleo cada vez que crecía la economía, ¿no? Entonces, si ustedes ven, antes de los 90,
pues ese nivel estaba en 2.8, o sea que era nuestro modelo de crecimiento, era un modelo de crecimiento que creaba empleos, pero luego entramos por una caída libre hasta, digamos, todo lo que tiene que ver la década de los 90, donde la elasticidad de empleo-producto cae por debajo de 1, incluso se sitúa en niveles de 0.4, 0.5, 0.6 por allí. Y al parecer estos datos van hasta el 2016, al parecer por lo que se registró en los datos de la economía colombiana, pues se tornó negativa porque cada vez que crecía ya no estaba creando empleos, sino destruía empleos. Estos autores, estos profesores, estos funcionarios, perdón, decían, respaldados en otras investigaciones, digamos, que van en la misma línea en Colombia, como FEDesarrollo y ANIF se llaman, o los centros de estudio de los mismos organismos que mencioné que ellos representan, pues mostraban que la verdad la economía colombiana debería crecer más de 3% para empezar a crear empleos, porque para empezar a reducir la tasa de desempleo, digamos, es como el punto que ellos consideran una tasa natural que excluía de para abajo y de para arriba podría empezar a transmitir algo de la prosperidad. Entonces, un modelo de crecimiento que no crece en promedio un 3%, una cosa así, pues nunca crea empleos. Entonces, tenemos una consolidación estructural de la exclusión en un país que ya era excluyente y que simplemente se ha ido agotando porque cada vez es más profunda. Entonces, como que la gente ya encontró un tope pues, de ya no soportar más. Esto es la participación de algunos sectores, como ustedes pueden ver en la parte de arriba está la agricultura, ustedes pueden ver en lo que se hizo de apertura económica al comercio, una apertura unilateral que hizo Colombia en los 90, bajando aranceles y eso destruyó la agricultura de forma permanente y hubo un cambio en la estructura de la serie y un cambio estructural en lo productivo. La tasa de crecimiento tampoco se recuperó, si uno lo saca en media móvil. La industria siempre ha estado cayendo, pero en los 90 también hay una caída brusca y uno puede ver, por lo menos en el sector financiero, que es este de acá, cómo gana participación fruto de las privatizaciones. O sea, es como quedarse con lo público y no concentrar aún más la riqueza en una clase empresarial colombiana más rentista que innovadora. Y por eso también el crecimiento de nosotros es más especulador rentista que digamos, algo más sostenible a largo plazo. En términos de la deuda, pues nosotros también arrastrábamos un problema de los años 80 y es, pues digamos, la crisis de la deuda de los 80, donde la globalización financiera buscó mercados para expandir el endeudamiento en moneda dólar y el mercado de bonos para deuda soberana fue el segundo después del mercado de tasas de cambio de monedas, ¿no? Entonces, las rentas que se obtuvieron fue creando un exceso de endeudamiento muy fuerte en estos países, pero si ustedes lo comparan, la línea punteadita, que algunos países de América Latina, la línea punteada muestra la productividad del país comparada con la de Estados Unidos para el periodo que escogí ahí. Ustedes pueden ver el caso de Colombia, donde los 80 marca efectivamente un quiebre en la productividad y por lo tanto en la capacidad de innovación, cambio técnico y digamos en el tipo de crecimiento que se tuvo. Digamos que también hay unos factores externos que se intensifican con la naturaleza del proceso y del modelo colombiano. Si uno lo compara contra Corea, pues es peor la caída, pero los 80 marca un cambio fuerte, no solo para Colombia, sino para varios países, dentro de esos Venezuela también, como ustedes pueden ver, México, etc. Y finalmente, dentro de los indicadores que yo presentaría acá, hay uno que construí también en mi tesis doctoral, donde se hace un indicador de fragilidad financiera miskiana. Entonces, ese indicador de fragilidad financiera miskiana, digamos como de naturaleza post-keynesiana, lo que mide es pues qué tan frágil es el sistema en términos de endeudamiento y de los balances. Esto se hizo con el promedio de empresas colombianas, 1.800 empresas para 20 años, un poquito más de 20 años.
Lo que ustedes pueden ver acá en esta primera gráfica es cómo la economía colombiana en línea punteada roja reduce su fragilidad financiera. La crisis mundial del 2008 eleva un poco la fragilidad, pero luego sigue su trayectoria de desescalada en la fragilidad financiera de las empresas colombianas, pequeñas, grandes, que registran en la Superintendencia de Sociedades una entidad de vigilancia, digamos, del mercado empresarial en Colombia. Y luego ustedes pueden ver la agricultura y la industria en empresas también representativas y pues se mueve muy, muy cercano al resto de la economía. Eso para mí es un indicio, habría que estudiarlo más, de que la fragilidad financiera se transmite de estos sectores que crean más empleos y son un poco más sofisticados al resto de la economía. O sea, si a la industria, a la agricultura le va bien en términos de ingresos, reducción en el costo del financiamiento, pues eso facilita que la economía transite por el resto de la economía, reciba esas ganancias y reduzca su fragilidad financiera. Contrario a lo que pasa acá, ustedes pueden ver la línea punteada gris, que es el sector financiero, uno de los que sacó ventaja durante todo el periodo en términos de reducción de la fragilidad, que no es más un reflejo de cómo cambiaron las relaciones de poder en la estructura productiva colombiana, la concentración del ingreso y efectivamente los bancos frenando el proceso de crecimiento real y sustrayendo parte de los recursos monetarios de las empresas particularmente y por lo tanto de otros sectores que se desencadenan a través de multiplicadores. Yo hice este indicador por tamaño de empresas y entonces si lo ven aquí en la escala, 1 sería la micro empresa, la muy pequeña empresa, la pequeña empresa, la 2, la 3 sería la mediana y la 4 sería la grande y el total de la economía, el promedio de las empresas es esta que está en azulito claro. Lo que ustedes pueden ver es primero que las empresas más pequeñas siempre son las más frágiles financieramente, digamos, por sus condiciones de producción, innovación, tipo de financiamiento, mercados, acceso, competencia. Ahí uno podría desglosar más, pero lo más terrible es ver cómo en la crisis las que recogen toda la exclusión, digamos, en términos de una mayor fragilidad, mayor costo de endeudamiento, una reducción ostensible del ingreso, son las pequeñas. Este cálculo habría que volverlo a hacer para la crisis del COVID, pero pues dadas las dimensiones de la crisis, pues obviamente la tasa de desempleo alta son todo un reflejo de la disparada que tuvo que haber generado en este indicador de fragilidad financiera empresarial en la pequeña y la microempresa, digamos, a nivel de la economía colombiana, y por eso la subida de la tasa de desempleo. Pero es un modelo que ya estaba montado de exclusión, donde las crisis las aguantan la gente más, digamos, de menos ingresos, o en este caso las empresas de menos ingresos, y la prosperidad, un poco como hubo aquí en el 2014 un poco de crecimiento, pues se transmite a las grandes empresas y las pequeñas no son capaces de absorber eso. Por lo tanto, de crear empleos, que son las que más crean empleo en la economía colombiana. No son las más grandes las que crean la mayoría del empleo. Gonzalo, sí. ¿Me oyes? Vas a terminar, ¿no? Sí, ya, yo voy sobre los 20 minutos exactos. La conclusión es pues que Colombia ha sufrido un shock que me parece más de naturaleza permanente, excluyente y que se ha intensificado por la naturaleza de nuestros problemas y también algunas coyunturas. Lo segundo es que se han naturalizado algunos niveles de exclusión y violencia, esto a través de los medios, la teoría económica y la dinámica de la globalización. Y ahí terminaría, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que va quedando más claro cómo nadie está en posesión de la verdad, ¿no? Seguramente, pero estáis dando argumentos muy sólidos como para mantener que no hay una sola política económica viable, ¿no?, para salir de la situación que tiene Colombia, sino que tiene alternativas. Así he dado tiempo que he visto que Manuel se levantó, ya se reincorpora y le dejamos la palabra a Manuel. Cuando quieras, Manuel, porque ya vas a poner como la guinda del pastel, ¿no? Después de ver lo mal que está, tú nos vas a poner todavía más tristes
porque No, nos vas no, a esto, contar no, esto los pone, no, mentira, sí, cómo la pobreza, desgraciadamente, en el contexto actual, pues ha aumentado de manera exponencial en Colombia. Tienes la palabra, Manuel. Bueno, muy amable Tomás. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes, evidentemente a Aliades, a la Universidad de Alcalá de Henares, y quiero saludar a todos los panelistas y a todos los asistentes y agradecer mucho pues la invitación y em, y la, y la, eh, La pues la oportunidad. asistencia y el escuchar todo esto. Entonces voy a presentar lo que voy a exponer. Básicamente voy a hablar de lo que ha pasado con la pobreza en los últimos 10, 11 años, y quiero pues compartir con ustedes lo que es cómo ha evolucionado la pobreza, sobre todo por ingresos. Hay que hacer un poquito de recordar que en Colombia hay varias formas de medir la pobreza. En lo que se va a presentar hoy es la pobreza medida por ingresos. Hay otra forma de medir la pobreza que es a través de lo que se llama la pobreza multidimensional, los indicadores de pobreza multidimensional, pero en este caso vamos a trabajar la pobreza, yo le llamo por ingresos, pero ahora le llaman pobreza monetaria, que básicamente es comparar los ingresos de los hogares, de las personas, con una línea de pobreza que se viene construyendo más o menos cada 10, cada 12 años, y se va actualizando con los índices de precios. Creo que tengo entendido que en la última línea de pobreza, la que empezó a funcionar el año pasado, se hace ya es con la, con un índice de precios que se está construyendo especialmente pues, para actualizar la línea de pobreza. Entonces, lo que he puesto yo un poco se llama pobreza en Colombia y variables relacionadas, hipótesis explicativas, en la que en realidad lo que quiero demostrar inicialmente son unos datos del DANE. Son los dos primeros gráficos que ustedes van a ver, son gráficos tomados de los boletines del DANE o de las presentaciones del DANE, y después empiezo a tratar, si bien no quiero aquí explicar la pobreza, porque eso es muy complicado, sí quiero ver unas variables que están relacionadas con la pobreza a mi modo de ver y que pueden ser explicación de ese comportamiento de la pobreza y de lo que actualmente está pasando en Colombia. Entonces, lo primero que voy a mostrar es la evolución de la pobreza medida por una variable que se llama incidencia. Evidentemente hay otros indicadores de pobreza que van más allá de la incidencia, pero creo que con la incidencia ya podemos ver cuál es el problema fundamental que queremos mostrar. Entonces yo lo que estoy mostrando acá es la evolución o el porcentaje de pobres que hay en Colombia entre los años 2012 y 2020. Como ustedes ven, en realidad la línea azul es la línea de arriba, la línea de arriba es el porcentaje de pobres en la zona rural de Colombia, y bien abajo es la urbana, siendo la que está entre las dos, pero más cercana a la urbana, la total nacional. Ustedes, como pueden ver, hay un descenso inicial de la línea del valor del porcentaje de población pobre en Colombia, que en algún momento era el 40%, 40.8%,
y en el 2017 alcanzó 35-34% en el 2018. Pero lo que quiero resaltar es que evidentemente en el año 2020, debido a la crisis, aumentó al 41.4%. Es decir, hubo un incremento exponencial, como dicen, de la pobreza. Se creció de una forma bastante, alcanzó casi o pasó la que había en el año 2012, por eso se puede hablar de la década perdida. Pero yo lo que quiero hacer énfasis es en dos cosas. Si ustedes miran bien el gráfico, hay varias cosas que son muy importantes. La primera es que, o tres cosas. La primera es que en realidad la disminución de la pobreza no ha sido de un tamaño muy grande. Es decir, no podemos nosotros ufanarnos que en 10 años hayamos pasado la pobreza entre el 2002 al 2018 del 40 al 34.7%. No es una disminución de la pobreza que nos pueda alegrar. Y eso tiene que ver con lo que los dos panelistas anteriores nos muestran aquí, Gonzalo y Álvaro, en que en realidad es muy poco lo que disminuye la pobreza en estos 6 años. Y una cosa que quiero hacer destacar adicional a eso es que en el 2019 la pobreza vuelve a crecer. La pobreza crece antes de la pandemia. Y es muy importante tenerlo presente porque ahí sí siento de los dos panelistas anteriores, el paro no fue por la reforma tributaria. El paro fue convocado antes de la reforma tributaria, de que se presentara la reforma tributaria, y es una continuación de un paro bastante duro que hubo en el 2019 y que tiene que ver con esto, que observen ustedes que otra vez en el 2000, prácticamente el porcentaje de pobres en Colombia ha estado estancado y en el 2019 vuelve y crece la pobreza, que crece poquito, que crece harto, pero crece. Es decir, la pobreza creció desde antes de la pandemia. No fue a raíz de la pandemia. Nosotros tenemos un crecimiento del 1% en el total. Tenemos un crecimiento en la zona urbana de casi 1% y en la zona rural vuelve y crece. Evidentemente, en el año 2020, pues por la pandemia, crece en forma muy importante, salvo una cosa que hay que tener presente, es una discusión que hay en Colombia por lo que está pasando en este momento, es la disminución de la pobreza en la zona rural. El porcentaje de pobres en la zona rural disminuye, además disminuye en una forma importante. Nosotros en realidad no es muy claro esa disminución y no es muy, hay un debate muy fuerte sobre esta disminución. Yo vuelvo después sobre eso, al final trato de dar mis hipótesis de qué fue lo que en realidad pasó. Hay varias cosas que están allí. La última que dijeron era que lo que pasó es que la inflación en la zona rural en el año 2020 disminuyó, es decir, fue negativa, y lo cual hizo que la línea de pobreza disminuyera. El valor de la línea de pobreza, por lo menos para actualizar la línea de pobreza en la zona rural, disminuyó. ¿Qué tan cierto es eso? Habrá que ver, no lo he investigado, pero pues es una hipótesis que está. Pero a mí me interesa mucho lo que ha pasado a lo largo del 2012 al 2019, porque eso lo que muestra es que en realidad lo que está pasando en Colombia no se debe a lo del 2020. Obviamente lo del 2020 lo exacerba, pero lo que pasó en Colombia, el descontento que se presenta en Colombia es un descontento que viene por el deterioro el deterioro de la calidad de vida de la población colombiana que se notan estas cifras. Un estancamiento en la magnitud de la pobreza y en realidad hasta un pequeño incremento en el 2019
que podría eso ayudar a explicar, si es que en realidad lo explica, un poco lo que pasó en noviembre del 2019. Aquí el gráfico que tenemos es el gráfico, ¿me están oyendo? Sí, señor. Sí. En este gráfico estoy mostrando exactamente lo mismo, pero la pobreza extrema, nosotros llamábamos la indigencia. Es decir, esta se calcula con un indicador de línea de pobreza que llaman línea de pobreza extrema, es decir, un valor más alto que en general lo que se supone es que nos indica que el que tenga ese ingreso podría comprar lo mínimo necesario de alimentos. Y observen ustedes que en realidad vemos que hay en la zona rural hay una disminución otra vez en el 2020 de la pobreza extrema, que pasa de 19.3 a 18.2, pero en lo que hay es un crecimiento de la pobreza en todo el país. Por ejemplo, la pobreza total, en el total nacional, que es la que está aquí en el azulito, pasa de 8.2 a 9.6 entre el 2018 y el 2019. ¿Sí? Esa es la pobreza a nivel nacional. Y la pobreza a nivel urbano pasa de 5.8 a 6.8. O sea que observen ustedes que hay unas condiciones en las cuales en realidad la pobreza no ha disminuido mucho. Y que tiene que ver con algunas de las variables que yo quiero presentar, cómo han evolucionado en el mismo periodo. Es importante tener que en mi experiencia yo siempre he trabajado con este tipo de variables y no hay una relación directa. A veces hay rezagos entre una de las variables que puede ser, por ejemplo, el PIB como indicador como algo que puede jalonar, por ejemplo, a través del empleo y a través del empleo crear, aumentar los ingresos de los hogares y eso hacer bajar un poco la pobreza. Eso es lo que en realidad son las hipótesis que tenemos y las variables que voy a presentar. En general voy a presentar variables que tienen que ver con el empleo, con el Producto Interno Bruto, en general creo que empieza con el PIB, sigue con el empleo y finalmente alguna cosa que quiero presentar para explicar un poquito esto último que pasó en el 2020 en cuanto a la supuesta disminución de la zona rural, pero más que todo al crecimiento gigantesco de la pobreza en la zona urbana. Y eso que no se mide toda la zona urbana, que creo que es una cosa en la cual yo quiero hacer énfasis al final. Entonces, en general voy a presentar primero indicadores que tienen que ver con el PIB y la pobreza, después el desempleo y finalmente algo que tiene que ver con la medición de la distribución del ingreso con el índice de Gini. Es importante destacar y quiero que ustedes consideren la relación que puede haber entre Gini y pobreza, que más adelante trataremos de, más que todo, de poner como hipótesis también. Entonces, lo primero es mirar las tasas de crecimiento del PIB y de la pobreza, el porcentaje de pobreza a nivel nacional. Observen ustedes que en general, por eso yo les digo que no es un comportamiento que uno pueda decir, no, el PIB crece y la pobreza disminuye, pero sí hay ese comportamiento que se da entre 2019 y 2020 nunca se da de esa forma. Obviamente, entre el año 2019 y 2020 es un caso especial que tiene que ver con la pandemia, pero yo quiero mostrarles a ustedes que en realidad, si ustedes observan el crecimiento del PIB,
el PIB no tiene en realidad es una tasa de crecimiento muy baja. Solamente hay 2 años que pasa el 5%. Normalmente, si lo que dice Gonzalo es cierto, de que solamente crece el empleo cuando la tasa de crecimiento del PIB es de más del 3%, pues desde el 2016 no está creciendo el PIB por encima del 3%. Miren ustedes que el PIB en realidad se ha estancado y esto es algo que no es de ahora, no es de los últimos 12 años. El PIB está en realidad estancado desde los años 90, 92, con crecimientos como este que tuvimos en el 2013, del 5.1%, y claro, hubo periodos en que creció en el 7%, pero fueron excepcionales. Yo no me voy a tratar de explicar el comportamiento del PIB, pero yo sí les digo unas palabras que además están en lo que mostró Gonzalo Convita anteriormente, y es el crecimiento de la economía en estos años ha sido más que todo un crecimiento relacionado con el sector financiero, que el sector financiero no va a generar mucho empleo, aunque digan que genera empleo, y sobre todo otro sector que es el sector minero. Esto, yo digo que el crecimiento del PIB entre el 2012 hasta el 2013-2014 es lo que aquí llamamos la locomotora minera. Así nos lo llamó el presidente Santos, ufanándose mucho que con la locomotora minera íbamos a despegar económicamente, cosa que nunca ha sucedido porque la experiencia de la minería en Colombia no es nueva y siempre ha sido un desastre. No genera empleo y a largo plazo, mejor a mediano plazo, puede generar incluso miseria, como está pasando ahorita en la Agua de Vico, en el Cesar. Entonces, observen ustedes que en realidad lo que lo que vemos es que si bien la pobreza disminuye un poquito cuando el PIB aumenta, sobre todo en los primeros años, entre el 2012 y el 2014, después lo que vemos es que en realidad la pobreza se estanca, no baja del 35% como vimos en el anterior gráfico, 36, 35, 35, 34 y vuelve y sube en el 2019 al 2010. Y observen ustedes pues el PIB. El PIB realmente en el año que creció un poquito en el 2013 y 2014 y después vuelve y baja. Y el crecimiento que hay en el 2019 es un crecimiento realmente muy mediocre. Esto explica por qué en realidad el PIB la pobreza no ha podido realmente pasar los límites del 35%. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Después de esto voy a mostrar el desempleo. Yo aquí en el desempleo no solamente relaciono el desempleo y pobreza, sino que hago también una relación entre desempleo y PIB. Y aquí va lo del desempleo y el PIB. Miren las tasas de crecimiento del PIB. Bueno, lo del año 2020, pues el PIB en el 2020 decrece en 6.8%. Yo la verdad auguraba un decrecimiento mayor y obviamente la pobreza, el desempleo se dispara. Pero miren que de todas maneras, con todo y que puede que la elasticidad entre el PIB y el empleo haya disminuido, haya cambiado, haya disminuido, ustedes pueden ver que el PIB es el único que puede arrastrar un poquito el empleo. Entonces, el empleo en el 2013, hay un crecimiento del PIB en el 2013 5.1 y el desempleo empieza a bajar, siempre con un pequeño rezago,
Y observe que en el 2016-2017, que fue cuando hubo la crisis de la minería, donde bajaron los precios del petróleo, etcétera, pues nuestro PIB inmediatamente decrece. Y obviamente 2 años después, 1 año después, la tasa de crecimiento del desempleo, el desempleo empieza otra vez a aumentar. Entonces observen ustedes que esta relación es muy importante y yo siempre la tengo en cuenta para explicar cuál es el comportamiento de la pobreza. Aquí pues les muestro lo que pasó con el desempleo rural, el desempleo a nivel nacional y la pobreza a nivel nacional. En esto de nuevo, siempre no es una relación que uno pueda decir que es exactamente directa, pero hay una relación importante. Observen ustedes que el desempleo en los últimos años, después de que decreció en los años en los primeros años de Santos, a partir del 2016 empieza a crecer otra vez el desempleo y no baja de crecer. La tasa de desempleo en Colombia desde el 2016 no baja. La tasa de desempleo en Colombia empieza a crecer y si no saben cómo van a bajar la tasa de desempleo, pues no saben cómo van a resolver el paro. Eso es una cosa que para mí es muy importante tenerlo presente. Y por supuesto, pues ahí está lo de la pobreza nacional. Aquí lo paso para la zona urbana, que tiene más o menos un comportamiento similar al total nacional. Y yo quiero detenerme un poquito en el desempleo rural. Sobre todo quiero mostrar las tasas de desempleo rural, que son unas tasas de desempleo rural que son muy bajas. Uno diría, bueno, esas tasas de desempleo rural son muy bajas, pero lo que hay que tener presente es que la tasa de informalidad en la ocupación de las zonas rurales es del 80%, si bien en 80-82%. Para Colombia yo hice un cálculo, me lo dio a hacer un estudiante del doctorado, Carlos Jaimes, consistentemente en el año 2020, la informalidad era del 82%, 80% en el 2019, es decir, es muy alta. En la zona urbana, la informalidad, o sea, en promedio, la informalidad en Colombia es del 49%, pero en la zona rural es del 80%. Entonces esto, pues, si bien uno puede decir, bueno, hay una relación entre el desempleo y la pobreza rural, yo no tengo los datos de informalidad, no hice la relación, no quiere decir que no haya que hacerla, pero que podría explicar cuál es la razón de todo esto que está pasando. Por último, yo quiero que miremos lo que es la distribución del ingreso y la pobreza. No hay una relación muy clara entre lo que pasa con la distribución del ingreso y la pobreza. Decir que cuando aumenta, que si la distribución del ingreso desmejora, como lo que pasa en Colombia, entonces la pobreza puede aumentar o disminuir, no es muy claro. Yo tengo el ejemplo más claro, es el ejemplo de China, donde la pobreza disminuyó de una forma radical y el índice de Gini se disparó. Pero eso se da cuando hay en un contexto de tasas de crecimiento del PIB muy altas, como las que tuvo o tiene China, y que pueden lograr que al mismo tiempo que la distribución del ingreso se empeore, la pobreza disminuye. Pues este no es el caso de Colombia. Ya vimos nosotros cuál es el comportamiento, del PIB en Colombia, y es un comportamiento absolutamente mediocre. Ni siquiera alcanza la tasa de crecimiento para generar empleo. Por supuesto, entonces el Gini es algo que, si bien
bajó poco entre, por ejemplo, el 2012 al 2017, en el 2018 y en el 2019 se disparan. Esto explica el paro del 2019, esta distribución de ingresos. Yo no estoy diciendo que sea toda la explicación del paro, pero miren ustedes cómo a partir del 2019 crece la pobreza, no disminuye, y hay un crecimiento en el PIB. Y es un crecimiento importante. Nosotros pasamos del 2017 de 508 a punto 517 en el 2018, 520, y bueno, ya este año pasamos a 544. Entonces, observen ustedes que este comportamiento del Gini es algo que es a destacar y que debemos tener en cuenta. Aquí presento para la zona urbana y la zona rural. Obviamente, ya lo que pasa en el 2020, nosotros tenemos que ahí tiene un mismo comportamiento. Y aquí tenemos el Gini en la zona, zona rural con la pobreza. Observen ustedes que en general el Gini en la zona rural es más baja que en la zona urbana. Se puede explicar porque igual los propietarios de las grandes fincas y los grandes latifundios que hay en la zona rural no viven, son hogares que viven en la zona urbana y por tanto si se capta algo, si se captan sus ingresos, se captan en la zona urbana. Entonces aquí ustedes tienen lo que pasa con el Gini. Antes de cerrar, yo quiero hablar un segundito sobre este comportamiento de la pobreza en el año 2020, en el año de la pandemia, en donde se supone que se va y que prácticamente, si eso fuera cierto, cerraría la brecha entre la pobreza rural y la pobreza urbana. Yo, la verdad, no estoy muy seguro. Está la explicación de que el valor de la canasta de la línea de pobreza disminuyó, lo cual puede ser cierto, pero es muy extraño porque los ingresos rurales, pues según uno de los que uno de los críticos a lo de la pobreza rural del año pasado, Fedesarrollo dice que los ingresos rurales bajaron mucho en el año 2020, entonces sería que la línea de pobreza bajó también demasiado en la zona rural. Eso es una cosa que es de investigar. Sin embargo, si ustedes ven el comportamiento de la pobreza en la zona rural, como ya lo mostré, desde antes estaba por lo menos disminuyendo un poco más que lo que pasa en la zona urbana. Y yo quiero que veamos algo sobre ciertas ciudades de la zona urbana y compararlo con la zona rural. Y con esto acabamos, Manuel, hay que dejar paso a... Espérate, con esta, no sé si con esta o con esta. Con esta acabo, mire, aquí lo que yo tengo es la pobreza en la zona rural y la pobreza en ciudades más pobres de Colombia, Quibdó y Riohacha. Esto es muy importante tenerlo presente. Miren que Quibdó y Riohacha tiene, y eso no está no está en las ciudades más pobres de Colombia. Por ejemplo, lo que yo quería dar a entender, y por eso entonces paso rápidamente a esto, que es mirar los Ginis, la distribución de ingresos de lo que pasa en Quibdó, Riohacha, y compárenlo con cualquier distribución de ingresos. Compárenlo con la zona rural, compárenlo con la zona urbana, que es esta de acá, y estas dos ciudades, Quibdó y Riohacha, tienen las peores distribuciones de las 23 ciudades que investiga el DANE. Esto comparado con algo que no tenemos, y quería con esto terminar con lo de Buenaventura, que es una ciudad que es el principal puerto de Colombia. Si esto es Quibdó y Riohacha,
cómo será Buenaventura. Eso es lo que yo quería darles a ustedes a entender, que en la zona urbana, por culpa del desplazamiento de los últimos 20 o 30 años, la pobreza ha crecido en forma enorme y no necesariamente en capitales de departamento, porque Buenaventura no es capital de departamento, pero es el principal puerto del país. Qué pena haberme extendido. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres. Hoy, como yo ya aventuraba en mi primera intervención, cuando presentaba a los tres panelistas, decía que nos íbamos a extender un poquito en relación con otros diálogos donde normalmente acotamos. Sobre todo si hay un solo panelista, pues el tiempo de intervención se acorta. En este caso, yo creo que habéis tenido los tres tiempo suficiente para exponer vuestras ideas, y a mí me parece que más allá de cualquier tipo de posicionamiento, o al menos yo lo entiendo así, de carácter, vamos a llamarle ideológico, que todos tenemos derecho a tener una ideología, yo creo que habéis hecho un planteamiento, yo diría, bastante aséptico. Aséptico. Yo creo que habéis demostrado de alguna manera, sobre todo, me imagino, la propia tesis de Gonzalo, puede poner de manifiesto como, y aquí va una de las preguntas que se plantea, de si no se veía esto de alguna manera venir, ¿no? Y lo que acaba habiendo una especie de efecto explosión que ninguno de los gobernantes, pues no vamos ahora a echarle toda la culpa tampoco a Duque, ¿no? Los que han estado antes tampoco han sido probablemente conscientes de esto, ¿no? Y quizás lo que es más importante, ¿no? Que yo creo que quizás, como sabéis, centrado más en presentarnos el diagnóstico que en realmente decir qué salidas tiene la situación, pues dónde están esos remedios, y de alguna manera quizás no habéis hecho mención a este punto. También ha habido fallos, es decir, las democracias son todas imperfectas. Ya no sé si era Churchill el que lo decía, que era el menos malo. La democracia no es un sistema bueno per se. Vivir en democracia no es vivir en la panacea, ¿no? Pero desde luego mejor que la dictadura, y no voy a ponerme yo flores, pero sí que me tocó por edad vivir por lo menos mi juventud en dictadura, y desde luego es preferible no vivirlo. Es preferible siempre vivir en democracia. Entonces, yo creo que a ver si podéis centrar un poco el tema desde esta perspectiva que yo estoy planteando, y vosotros tenéis acceso a las preguntas. Yo, la verdad, hay algunas preguntas que me parece que tienen un componente, que me perdone, pero marcadamente ideológico, que yo creo que no merece la pena, que yo no entraría. Es decir, por ejemplo, hombre, que la presencia venezolana tenga que ver en la pobreza de Colombia, pues la verdad es que no. Pobrecitos. Algunos en España, por ejemplo, olvidan que fuimos un país de como ahora se dice, de migrantes, porque en mi época se decía de inmigrantes o de migrantes. Fuimos un país que expulsó 1 millón de personas en los 60. Y ahora hay gente que dice, que protesta porque nos vienen marroquíes o nos vienen pues claro que nos vienen senegaleses o nos vienen ganeses o gaboneses. Pues ¿dónde van a ir? Pues tienen que ir donde piensan, y además, de alguna manera, pues seguro que estamos un poquito mejor, ¿no? Y después hay algunas preguntas muy puntuales que, si queréis, las respondéis. Hay quien se plantea cómo Colombia, siendo, según datos del Banco Mundial, el 15 país en inversión extranjera neta, al lado de países y China, está como está. ¿Es ese dato del Banco Mundial posible? O alguna pregunta que va encaminada a plantear si es decir, vosotros representáis de alguna manera, al menos aparte de la academia, ¿cómo se vincula la academia en el debate que hay ahora en Colombia sobre la situación económica y las salidas económicas que tiene el país? Y a mí se me ocurre pensar en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes están encabezados? Bueno,
Yo me he preguntado por qué los jóvenes se encabezaban. Habéis dado la respuesta claramente. Porque los jóvenes deben ser la mayoría de los... Es decir, no habéis dicho cuánto es el desempleo juvenil en Colombia. Pues debe ser altísimo. La mayoría de la gente joven estará en informalidad y cuando la gente está mal, pues seguramente reacciona como reacciona. Pues a lo mejor no está bien justificar la violencia nunca. No se puede justificar en alguna manera porque hay gente que rompe el mobiliario urbano, que asalta, pues debe ser gente que tiene que estar muy desesperada, porque si no, probablemente estas cosas no pasarían. Os dejo la palabra y a ver si estemos 10-15 minutos más y ser lo más breves posible, lo más conciso, intentando responder a algunas de estas cuestiones. Sobre todo yo diría, ¿qué salidas tiene? Habéis hecho a mí me parece un diagnóstico, yo lo comparto y lo comparto desde mi conocimiento de Colombia, creo que es bastante correcto. ¿Y qué salidas tiene entonces el país? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo podría iniciar brevemente. Realmente nosotros somos 3 profesores, participamos en una carta abierta que circuló en Colombia a raíz del paro nacional y la situación de violencia, etcétera, y de tensión y de represión, donde planteábamos la necesidad de un cambio de política macroeconómica, como mostró Manuel y efectivamente Gonzalo. El problema de la pobreza está asociado a variables macro, o sea, crecimiento y desempleo y estructura productiva. Entonces eso requiere medidas de corto y de mediano y de largo plazo. En esa carta nosotros lo que mostramos es que el mercado laboral no resuelve el problema del desempleo, que tiene una alta incidencia en las mujeres y en los jóvenes y que se agudizó con la pandemia y con la crisis económica. Y en algunos sectores, sobre todo en el sur del país, en el suroccidente del país, o sea, Cali, o sea, fue muy golpeada, la tasa de pobreza ya creció más que en promedio que el resto de ciudades y hay grandes cinturones de miseria, o sea, villas de miseria en casi todas las ciudades colombianas, pero sobre todo en Cali, que como decía Manuel, ha recibido gran parte del desplazamiento. Entonces, lo que se plantea es, por ejemplo, medidas no estándar, sistemas de empleo público contracíclicas como los buffers de empleo público o los trabajos de garantía pública, porque el mercado no puede resolver este problema. También renta básica y sobre todo que esto es un punto central y es el cumplimiento de los acuerdos de paz. O sea, el gobierno de Iván Duque, desde que se posesionó, lo único que ha hecho es torpedear, digamos, todos los acuerdos de paz que resolvían algunos de los problemas que hoy se reflejan en el paro nacional en Colombia. O sea que hacer trizas el acuerdo es parte también de la explicación de la situación no solo de violencia, sino de crisis, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Yo podría decir eso. Gonzalo. Ok, gracias por la... ¿Qué quieres añadir tú en relación con, sobre todo, porque hay preocupación de si tiene salida a Colombia a largo plazo? Ok, yo ahí leí también algunas de las preguntas que hicieron Sí, y bueno. la que va directa ya respondo la que plantea Tomás. Entonces, me preguntan un poco sobre si a partir de lo que mencioné se puede denominar a Colombia un estado especulador. Yo creo que tiene una economía especulativa. Y la razón de llamar especulativa se refiere al hecho de que las actividades que sostienen, y de paso respondo a la pregunta que hace el profesor Mancha, eh, las actividades que respaldan el crecimiento económico colombiano son actividades que dependen, por ejemplo, de la cotización del precio del petróleo, del carbón, del ferroníquel o de la extra renta que genera el precio de la vivienda sobre los costos, vivienda nueva y vivienda usada también, y del margen de ganancias que tiene el sector financiero sobre los productos que inflige al resto de la economía. Entonces nosotros tenemos una economía que no depende de innovaciones de largo plazo
de incrementos en la productividad de creación de empleo, sino de variaciones y de modificaciones en el precio y en las que no se pueden controlar propiamente. Entonces eso es actuar de manera especulativa, o sea, no hay una trayectoria pensada de manera sostenible, sino que es coyuntural, ¿cierto? Entonces, digamos, por eso se especula a crecer durante unos periodos y se ha especulado a crecer a partir de rentas, digamos, que eso no sostiene, digamos, el empleo y otras dinámicas de largo aliento. Entonces, digamos que ahí respondería a eso. Hay una pregunta muy interesante que también tomó el profesor Mancho sobre los jóvenes, que son los que lideran. Creo que también allí hay una pregunta. Son los que han liderado esta protesta desde el 2019, muy bien como lo aclara el profesor Manuel ahorita. Es una protesta que viene ya, se truncó un poco por la pandemia. Hay un trabajo en una revista que se llama Razón Pública en Colombia, que yo les invito a revisar, de un compañero mío también es compañero de nosotros en la Nacional, que se llama Roberto Mauricio. El texto se llama Los jóvenes exigen una sociedad diferente. Y él tiene una gráfica que calcula donde muestra el porcentaje de población joven que ni estudia ni trabaja, y eso fue incrementándose, digamos, desde el 2016 de manera muy intensa. También hay un incremento del desempleo entre los jóvenes y una pérdida de la escolaridad y de la educación también. O sea, es que, digamos, se ha sometido a tal nivel de exclusión a los jóvenes que ya estaban excluidos en regiones apartadas, y los que tenían algún acceso fueron expulsados también. Entonces tenemos, digamos, como una intensificación de eso. Y yo estaría de acuerdo también, y ahí cierro, con el profe Álvaro Moreno, que la no aceptación del proceso de paz. De hecho, creo que en el chat también hay algunos comentarios que pueden Sí, ejemplificar sí. estas sinrazones del pueblo colombiano, donde hay gente que defiende que sigamos en guerra, ¿sí? Digamos, de hecho, nosotros hicimos un plebiscito y ganó a partir de una serie de situaciones, ganó la gente que decía que no quería el proceso, ¿sí? Y eso generó también un malestar, y le dio fuerza a estas dinámicas que exigían más guerra, que al final terminaron triunfando con el actual gobierno. Entonces, es difícil de fuera, no sé, me gustaría de pronto, Tomás, si pudieran darnos ustedes una perspectiva para que se entienda desde acá, porque nosotros tenemos una sociedad como que tiene ese tipo de personas que todavía sostienen que la guerra vale la pena, que la paz así no, pero es mejor continuar esta lucha. Entonces, como para que escuchen otra voz diferente a la nuestra, y sirva como, pues no sé, como de aliciente, o no sé, o de intensificar este debate, pero es que aquí se siente como que hay un grupo de personas que odian esto. Yo tuve la oportunidad de vivir buena parte del proceso de paz, viviendo largas temporadas en Colombia, y la verdad es que el resultado del plebiscito fue realmente para mí desalentador y sorprendente, ¿no? Lo cual demuestra que evidentemente la sociedad colombiana pues está polarizada, ¿eh? A mí lo que yo no, como no soy sociólogo, me imagino que en Colombia debe haber gente que estudie quién vota a quién, ¿no? Con todo lo que uno se puede aproximar a este fenómeno, pues se supone que el voto es secreto, ¿no? Pero los sociólogos logran hacer análisis, y yo tengo la impresión de que los partidos más de derecha en Colombia, el gobierno actual está más apoyado en parte de esos pobres que detectaba Manuel en los análisis del DANE, que en la clase media o en los ricos. Y a mí me parece que el mejor ejemplo es ver cómo vota Bogotá, ¿no? El voto de Bogotá no tiene que ver demasiado con el voto promedio del país, ¿no? Entonces yo la respuesta que daría desde Europa, desde España, conociendo algo de la realidad colombiana, es que la paz siempre hay que pelear por tener paz, ¿eh? Y que las salidas que ahora se están produciendo, que evidentemente están alterando la paz en Colombia, ¿no? Habría que evitarlas, ¿eh? Y desde luego en eso voy a exponer claramente mi opinión. Es un craso error militarizar el conflicto. Yo digo siempre que los milicos tienen un problema. Ya lo tiene la policía, ya la lleva siempre, pero la policía te da un golpe o te pega
Digo, por lo menos la mentalidad de un europeo. Te pega un golpe, te puede hacer daño, te pega un tiro con una bala de foam o de goma, te jode, te pueden dejar ciego si la bala te da en el ojo, pero difícilmente te matan. Y sobre todo, normalmente, salvo en dictaduras, no te desaparecen. No desapareces como desaparece gente. Entonces yo creo que es desproporcionada, en mi opinión, la fuerza, el cariz que ha tomado el gobierno de querer resolver el problema. Claro, visto desde aquí, tampoco yo sé exactamente qué resortes puede tener el gobierno, ¿no?, para tratar de encauzar la situación, pero desde luego encabezonarse en hacerlo de una determinada manera, a mí me parece que no va a conducir a una salida, a una buena salida. Y claro, en determinados lugares donde probablemente, como decía Manuel Buenaventura, pues que no sé qué estará pasando, sé que en Cali la cosa está muy caliente y que en Cali hay chicos que son jóvenes, porque lo vemos en los reportajes, que son los que hacen las barricadas, pero se juegan la vida haciendo una barricada en una carretera, porque estamos viendo que la policía no entiende de chiquitas. Hay quien disparan, están disparando con balas de verdad. Y eso de alguna manera, pues no sé, habría que tratar de evitarlo por todos los medios. Así que, por lo menos en mi perspectiva de europeo que conoce algo de la realidad colombiana, la paz merece siempre la pena. La paz merece siempre la pena. Hay que luchar por la paz. Claro, a nadie le gusta que haya mártires, pero está habiendo mártires. No sé cuántas personas oficialmente han muerto, son 70, 80, no lo sé cuántos hay, pero esos son 80 mártires. Habría que evitar que esto se reprodujera. No sé, comentar, Manuel, cierra tú si quieres y Bueno, responde listo. alguna de las cosas. Tú también has visto las preguntas. Bueno, sí, yo he visto algunas preguntas. Una pregunta que es la última que vi decía que, bueno, que cuál era la salida a esto. Pues yo no me siento mesías ni nada de eso, pero creo que la carta que hicimos, la carta abierta que hicimos de un cambio en la política macroeconómica podría ayudar un poco en todo esto. Porque en realidad yo creo que todo lo que ha sido el comportamiento macroeconómico más o menos desde los años 90, por eso es importante tenerlo presente desde los años 90, nos ha llevado poco a poco a este deterioro, que es un deterioro de las condiciones de vida de la población y un deterioro de la economía, de la estructura económica productiva que tenía Colombia. Era mala, yo no estoy diciendo que antes del 90 nosotros fuéramos un paraíso, pero es que a partir del 90 volver, Cómita le llama especulativa, nosotros le llamamos una economía rentista que vive básicamente de minería, que es muy paradójico. Toda la gente que habla del castrochavismo, si lo que aquí hemos hecho es venezolanizarnos desde más o menos que tomamos la minería como nuestro modelo de desarrollo, y eso fue antes de Santos, de que hablaba de la locomotora minera. Y lo que pasa en Venezuela no se lo inventó Chávez, el haber vivido, de hecho el Caracazo fue porque cuando volvió Juan Carlos Pérez, presidente Pérez, estaba revirtiendo todas las medidas de subsidios que él mismo había montado unos 10 años antes. Entonces, obsérvese que en realidad nosotros todo lo que tenemos es que construir una economía productiva, y yo creo que la macroeconomía como está en este momento no nos sirve. Otra cosa que yo creo que vale la pena de todas maneras mencionarlo es que preguntan un poquito por la población migrante de Venezuela. Pues la población migrante de Venezuela ha llegado mucha gente muy pobre, pero gente también que ha aportado recursos. Es decir, si hay gente que requiere de la ayuda del pueblo colombiano, lo cual no debe ser una cosa para rechazar, porque usted menciona en España, pero nosotros yo menciono a Venezuela hace 20 años, que recibió mucha parte de nuestra población colombiana en pobreza y que allá les daban una buena acogida. O sea, eso es una cosa, para algo es lo que yo no creo mucho en eso, pero lo llaman la hermandad.
que somos países hermanos. Pero yo sí creo que en realidad lo que hay que hacer es cambiar la política macroeconómica, por un lado. Y por último, lo que quiero es de nuevo destacar qué está pasando en las zonas urbanas marginadas que hay en muchas partes, pero yo quiero de nuevo destacar Buenaventura como una zona realmente a destacar por su forma, por su pobreza, por su miseria. Y mire, el otro día el padre de Ru, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, lloró describiendo lo que estaba pasando en Buenaventura. Y es de verdad una cosa denigrante. No es posible que eso pueda pasar. Y lo que yo creo es que lo de Buenaventura no es solamente Buenaventura. Creo que hay muchas ciudades de Colombia. Yo quisiera saber qué está pasando en Tumaco. ¿Qué está pasando en poblaciones del Cauca? No solamente las indígenas, sino las poblaciones campesinas. Eso es, y es con eso que yo quiero terminar. Entonces, no solamente es cambiar la política macroeconómica, sino en realidad aumentar o realmente darles participación a todos estos pueblos de los territorios que han sido marginados, y no solamente en la zona rural, sino en la zona urbana, porque el desplazamiento en los últimos 30 años fue brutal. Con eso termino yo. Muy bien, Gracias, pues Tomás. Gracias muchas gracias a los tres. Me voy a permitir, abusando un minuto más por ser el moderador, decir, se me fue en mi perorata. Me preguntaba directamente Gonzalo que qué le hacía falta a Colombia o cómo. Pues mira, yo lo he dicho en público en Colombia y lo dice alguien que no es comunista. Hago declaración de no ser comunista, claramente. No me gustan algunos partidos de izquierda, pero de verdad a Colombia le hace falta que gobierne un partido de izquierda para que se desmitifique de una vez por todas que la izquierda hunda un país. No es así. En España tuvimos la experiencia de un gobierno socialista de 13 años y medio de Felipe González. Quizá si hubiera durado un poco menos le hubiera ido mejor, pero que demostró que los socialistas no nacionalizaban, no perseguían a nadie, no hacían checas. Pues a lo mejor a Colombia le hace falta algo así. No sé si Petro a lo mejor está tan marcado, Petro, que no ha salido, yo lo voy a mencionar, está tan marcado Petro. Petro es como Petro mató hasta a Manolete. Yo lo único que me falta por ir en Colombia es que en vez de un toro que se llamaba Islero, a Manolete lo embistió Petro y lo mató. Hombre, Petro no puede, si Petro está callado, si Petro debe estar desaparecido, porque si aparece probablemente desaparezca, o corre un serio riesgo de desaparecer. Así que yo creo que ha sido muy interesante la charla. Quiero, como hacemos siempre, daros las gracias a vosotros tres en particular, a Diego, que nos ha asistido técnicamente y nos está aguantando a lo mejor más de lo que él esperaba, el técnico de la universidad, y anunciaros que el próximo miércoles 9 de mayo tenemos otra charla, en este caso de Javier Íñiguez, o Iñiguez, me parece que es la pronunciación correcta, de Perú, que nos hablará del enfoque de las capacidades y su aplicación al estudio de la salud en tiempos de pandemia, y que lo presentará mi compañera Maite Gallo. Así que esto lo anunciaremos, como siempre, en nuestra página web, en nuestras redes, en el portal de Beca del Santander, y nada más. Como yo acabo siempre ahora, salud, que es lo más importante que se puede tener en este momento, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tomás, muy amable, de verdad, muy amable. Gracias. Adiós. Gracias.